Buenos días, que comience la habladera de paja y seguimos jugando de local, papi. Hoy desde el Gran Centro Comercial Gran Plaza del Sol. Y bueno, una vez más venimos con este contenido, llamémoslo el momento cultural de la semana, en defensa del costeñol, para que se acabe tanta maricada con los colombianos de bien, allá en el Viva, allá en el Buenavista, que se habla, te comen las R's y las S, te quedas mirando maluco, papi. Esta es tierra de costeñol, papá. Y bueno, seguimos variando, seguimos vacilando con el contenido. Vamos a esperar un minutico al amigo Tomás que se una a la transmisión. Pero básicamente hacía tiempo que yo quería hacer una transmisión desde aquí, del Gran Plaza del Sol. No había tenido la oportunidad, no había tenido el tiempo. Y bueno, ya estamos aquí. Y como les decía, la idea es continuar promoviendo, difundiendo la importancia del costeñol, los orígenes de la etimología. Y en el día de hoy también, pues para agregarle un poquito más de sabor a la vaina, como le había mencionado, el amigo Tomás no solamente ha trabajado el tema de la etimología, sino que hoy por hoy se ha dedicado al tema de las artesanías y a la par, pues ha trabajado el tema de las composiciones musicales. Entonces yo creo que en el día de hoy vamos a hacer un piloto hoy de poder conversar un poco a la par del tema del costeñol, poder conversar un poco sobre sus composiciones musicales. Entonces esperemos unos minutos a ver que nuestro amigo Tomás se una a la transmisión y poder, entonces, como les decía, haciendo mientras nuestro amigo Tomás, bueno, ya Tomás se está preparando para unirse a la transmisión. Se vienen cositas bacanas para el canal. No solamente este tema cultural, no solamente la palera que se va a llevar el Valecita Char, porque no joda, como les digo, si ustedes creen que la maricada de los 300 barras del pasaje era la gran cosa, el amigo mío, nuestro suscriptor, ha encontrado muchas cosas peores que eso y ya se enterarán a lo largo de estas semanas, porque como les digo, la idea no es que mi canal se vuelva un canal de política, porque para eso hay una catajarra de canales que se dedican a eso, pero ya que el compañero, el amigo suscriptor tiene yo lo llamo el deber moral de denunciar esas vainas, porque mucha gente idealiza a los políticos, ya, mucha gente idealiza a los políticos y, ojo con eso va tanto para los colombianos de bien como para los militantes de Lord Petrovsky. Porque, entre otras cosas, mi amigo suscriptor no solamente encontró material sobre Lord Char, sino encontró ciertas pildoritas sobre nuestro amigo Petrovsky. Entonces, mucho ojo con eso, que muchas veces por el pueblo y para el pueblo y te van exclamando. Así que ojo con esas vainas. Entonces, dejemos de tanta habladera de paja política. Vamos a esperar que nuestro amigo Tomás se una a la transmisión. Tomás, ¿me notificas cuando estés unido a la transmisión para estar atento ahí? ¿Me confirmas? Vamos a ver por acá rápidamente. Listo, entonces vamos a darle aquí unir a la transmisión. Ya le enviamos el invite al amigo Tomás para que se una a la transmisión. Y bueno, o sea, aquí en el tema del costeñol, el experto es nuestro amigo Tomás, para que nos siga difundiendo todas esas experiencias que a lo largo de los años él ha acumulado. Listo, ahí está. Aceptar. Y aquí vamos. A ver. Tomás, ¿me escuchas? Vamos a darle nuevamente. El amigo Istran la vez pasada fue bello, pero hoy sí está poniéndose un poquito exquisito. Ya la invitación fue enviada. Son por las pirulillas del Lord Instagram. Pero por lo menos contamos con Lord Instagram que vamos a enviarle nuevamente el invite.
Ahí lo reenvié. Vamos a ver por ahí estar. Listo. Ahora sí. Aquí estoy. Buenos días. ¿Cómo están ¿Qué todos? tal, Tomás? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo estuvo la semana? No, estuvo bien, gracias a Dios. Mientras tengamos salud, Hombre, estamos excelente. bien. Me alegro, me alegro. Esa es la actitud, como dicen por ahí. Y no, Entonces ahí le estaba escribiendo en la mencionando de página. que en la transmisión de hoy, pues no solamente vamos a hablar un poco sobre la etimología del costeñol, sino también aprovechar la oportunidad, como te conversé fuera de cámara, para el tema del audio de las canciones, que sería la segunda mitad de esta transmisión. El link que me pasaste ya lo tengo de este lado. Entonces, tan pronto termine esta intervención relacionada a la etimología, como te digo, aquí el experto es usted. Entonces, ya sé que en el día de hoy venimos con contenido relacionado con etimología, seguimos con el tema de etimología y también vamos a conversar un poquito de tus canciones. También aprovecho al final de la transmisión, pues le comentaremos un poco de qué vendrá para la próxima semana, que lo que viene es más contenido relacionado con el costeñol, relacionado con todo este tema cultural. Entonces, no siendo más, Tomás, tienes la palabra y un gusto conversar contigo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Tomás Martínez, el curucuteador. Bueno, estoy haciendo los pininos en escritor, compositor, ya llevo 40 canciones. También me gusta la poesía y apoyar las artesanías auténticas colombianas. Muchas gracias a los nuevos que se están aquí de pronto conectando. Marcela CP3, María Pena Peña Mosquera. Bueno, y continuamos con esta cuestión y muchas gracias al ingeniero Maldonado por darme este espacio. Bueno, continuamos. Vuelvo y digo, esto yo no tengo la Claro. última palabra con estos temas, ¿no? Hay una palabra que nosotros decimos que es una carrandanga, ¿sí o no? Exacto, yo le digo catajarria. El término, curiosamente, el término catajarria, la primera vez que lo escuché fue en Ciénaga de Magdalena. Mm, Ciénaga de Magdalena. Yo también tenía de acá, de Barranquilla, el carrandanga, pero nada más fue pasar 6 meses allá haciendo el proyecto y se me pegó el del catajarria, bueno, que es viene que siendo un sinónimo. carrandanga, nosotros a una gran cantidad de carros, carrandanga, entonces son como carros en fila, y de ahí Correcto. y de ahí se extrapoló, por decirlo de alguna manera, se expandió el significado a muchas cosas, entonces eso lo aplicamos, Correcto. porque ese fenómeno ocurre en el costeñol, por ejemplo, Así es. un pelado puñetero literalmente era primero los pelados que sí tiraban muñeca, puño, sí, o Claro. nudo, una nudera, una puñera, una muñequera. Una muñeca. Entonces, por eso, entonces sucede que puñetero era que tiraba puño, pero después pasó a ser un pelado desobediente, desaplicado, repelente, este pelado puñetero que no hace caso. Entonces, ese Correcto. fenómeno ocurre con el costeñol, ¿no? A la vez pasada vimos que el costeñol comparaba las cosas con la forma, también utilizaba Correcto. Así también es. utilizaba lo de los sonidos, ¿sí? Que da los nombres a las cosas de acuerdo a los sonidos, que eso se llama la onomatopeya, pero también por la forma, ¿no? De las cosas, que lo hablamos sobre todo para los sinónimos del pene, que hay como Correcto. 50 sinónimos, y la No, mayoría no, tienen y por la fíjate, forma. yo estuve revisando un poco el tema ahí, pues sacando un tiempito en la semana. Digamos que eso no es un fenómeno exclusivo del costeñol, o sea, muchos idiomas en el mundo tienen eso. Eso es, de hecho, si no estoy mal, una de las fuentes bibliográficas que revisé lo llaman como falocentrismo. O sea, hubo una época en la historia de que todo era en torno, así como hubo una época en torno al matriarcado, en las épocas tribales y esa vaina, culturalmente hablando también hubo una época de falocentrismo, entonces todo giraba en torno a tanto a las figuras como a las palabras que tenían que ver con contexto fálico, por decirlo así. Entonces fíjate que ese tema que ocurre en el costeñón se replica en varios idiomas y digamos que desde el punto de vista antropológico lo contextualizan de esa manera. De pronto ya no es algo tan popular hoy en día, pero digamos que en los orígenes culturalmente digamos, de cuando ya se establecieron los, las primeras comunidades, se empezó a darse ese tipo de situaciones. Sí, yo creo que además de eso también puede estar ocurriendo otra cosa, que por lo general en el tiempo de antes, ¿no? Las cosas no se querían llamar por el nombre porque sonaban fuerte o tabú. Entonces se utilizan los eufemismos o los suavizantes del Correcto. lenguaje.
Entonces tú en vez de decir pene, no dices pene. Dices, por ejemplo, un tubo, dices una yuya, dices una guasamayeta, dices una cotopla, ¿sí? Dices el nimalejo, la picha, correcto. la verga. Que ya vimos Es que, correcto. ojo, esto no son vulgaridades, ya vimos que se compara. Por ejemplo, dar una tubera, el tubo, la forma que tiene, ¿sí? El, Correcto. el yuyo, una yuyera, por el pato yuyo, la forma del cuello. La verga, Correcto. lo que va La parte perpendicular al carajo, la parte del barco. perpendicular exacto, del Y todo barco. eso. Bueno, entonces hay otra cosa que hoy yo estaba, esto lo curiocuteé hoy, yo me dije, cuando mi hija de 8 meses amaneció con el cabello así todo enrizado, una pabuja, uno dice una pabujá en los pueblos, ¿no? Pabujá. Entonces yo digo Correcto. que tal vez puede venir de la pava, ¿no? Que se enriza así. O el pavo, Correcto. cuando está cortejando a la pava, se enriza, ¿sí? O la misma pava. Bueno, la Correcto. pava cuando queda así, Despliega tu imagen. Así sí, es. cuando queda clueca, que en la costa decimos culeca decimos allá, clueca, entonces también ella se enriza, la gallina, y se pone en balsuita. Que a propósito, balsuo, ya creo que lo dimos la vez pasada, viene de algo liviano, uno dice flaco, balsuo. Entonces, porque la balsa es un árbol, sí, es un palo que es extremadamente delgado y liviano, ¿sí? Hay otra cosa, nosotros decimos condumio. ¿Tú sabes qué es un condumio? Me suena o sea, cantidad de gente, Es condumio, así, cuando correcto, hay mucha es eso. gente en un sitio. Bueno, yo digo, pues, como digo, puedo estar equivocado. Dice, José Music Mejía, saludo, listo. Hombre, Está sí. saludando. Ese es también el amigo mío, Alex Álvarez de Sagún. Resulta que condumio, yo digo que hay una figura que en español en lingüista se llama en lingüística los metaplasmos de supresión, que no es otra cosa que recortar las palabras. Hay unos Ok, de supresión y hay de adición. ¿Sí? ok. Por ejemplo, de supresión, que está acá atrás, está acá atrás. Condumio, Exactamente. Así condumio es. viene de condominio, Ok. ¿sí? De condominio. Condominio es donde hay un grupo de personas, y sí es Así que tiene sentido. es. Y aquí hay otras palabras más que se han recortado. Es más, en el nacimiento, al inicio, el nacimiento del idioma español, que tomó base del latín, por ejemplo, Navidad viene de natividad, Así es, correcto. y otras muchas Entonces, para palabras no que han decir sido recortadas. natividad, empezaron a hacer el recorte. Así es correcto. Y entonces, si ve que eso no es solo del coste, y una cosa que nos critican a nosotros de que mochamos las palabras, y no, eso ocurre, son fenómenos del lenguaje, y lo hablamos la vez pasada, que es la economía del lenguaje. Es Eh, correcto. Voy a ver que yo tengo aquí una montonera. Ah, bueno, la palabra China. Miremos qué es China en la costa. China anteriormente se le decía la moneda, ¿sí o no? Correcto. China Así se es. le Yo recuerdo dice que mi abuelo le decía así a al las monedas capul, también, al capul, peinado de las piñas. el capul, La china, peínate la el china. copete. Ajá. Correcto. Eh, Hay también una piedra china que nosotros jugábamos como piedra de río. De Es correcto. China también hay, mira, esa pela tiene cara chinada. Es correcto. Eh, También le dicen chinos a los indígenas en La Guajira. Algunos entre ellos se dicen chinos. Eh, bueno, y los cachacos, como decimos nosotros en el interior del país, a los jóvenes le dicen chino. Bueno, entonces vamos a analizar. Yo creo, Exactamente. digo yo que en el caso del costeñol, asocia eso por los de Oriente, por la China, que ellos son redondos, entonces la moneda es redonda, ¿sí? Y el pelo achinado, como de pronto tú sabes que todos los de China casi que se parecen. Para nosotros los No, costeños, a propósito, el bueno, japonés, el qué chino, bueno el que coreano, mencionas todos eso. son lo mismo. Nosotros agrupamos todo eso como chino, el coreano, el japonés. No, claro. Qué bueno que mencionas eso porque curiosamente hace tiempo, ahora que tú tocas ese tema de que toda esa área asiática pues tienen por decirlo así, unos rasgos muy similares. Una Y fisionomía. entonces una de las teorías que todavía pues está en investigación, digamos, antropológica o lo que le quieran poner, es que resulta y pasa que no sé si recuerdas que en esa época, para aquellos lados, en la época de las dinastías y ese tema, hubo no sé si fue un emperador o una vaina así, el gran Genghis Khan.
Ujú. ¿Qué pasa con ese personaje? Que el personaje, él tenía pues cierta filosofía un poquito extraña. Ajá. El man decía, o sea, su filosofía en cuanto a, qué sé yo, poblacional o qué sé yo, era que el único que tenía derecho a reproducirse era él. O sea, los únicos genes que se podían reproducir en sus tierras eran las de él porque él era el que mandaba en esas tierras. ¿Cómo la ven? Caramba. Entonces de ahí surge la teoría de por qué la gran mayoría de todo ese territorio tiene esa genética muy similar. Porque el man Mm, donde llegaba, o sea, terreno que conquistaba, el único que tenía derecho a estar con las mujeres era él, el emperador. caramba. Entonces, Imagínate. vaina seria en la vida. Y bueno, Bueno, tiene un poquito de sentido porque si todos los rasgos genéticos son demasiado similares, como si todos fueran hermanos, como si todos fueran familia, pues tiene un poquito de coherencia. No tanto como sí. nosotros acá en Latinoamérica, que hay mucha variedad genética y etcétera. Bueno, Pero sí, ese era ahora que tocaste ese tema de que los asiáticos tienen rasgos muy similares, una de las teorías que tiene bastante fuerza es esa, de que ese claro. tipo, por lo menos los historiadores han encontrado evidencia, como dices tú, fuentes primarias que dan evidencia de ello. Mm. Bueno, hay otras palabras así para hacerlo, yo lo voy a hacer más corto. Uno dice no respetar pinta, ¿sí? Tú sabes que no Ajá, respeta pinta. Ese más no respeta pinta no tiene que ver con nada, ¿no? es Se va correcto, para sí. adelante. Bueno, entonces yo digo que eso surgió en épocas de carnaval. Y todos sabemos que, bueno, inicialmente bajo el carnaval provino más de Ciénaga, con el respeto a los barranquilleros, y después fue que se hizo en Ciénaga, y eso está probado históricamente. Entonces, no es respetar Correcto. pinta tal vez de esas personas que salían con su pinta y el día de mojar, a ese era el que preferían para mojar y todo ya, y echarle azulín, y hasta en los pueblos, yo me acuerdo, había uno que le decían los puercos, los que estaban todo embarrutados, entonces venían y le echaban barro, entonces no respetaba pinta, ¿sí? Entonces, como No, sea, y lo bueno, hacía. y ten en cuenta algo, Tomás, algo que tú mencionaste en relación. O sea, yo recuerdo que por lo menos tradicionalmente los desfiles que hay acá en Barranquilla, del Carnaval de Barranquilla, son Batalla de Flores, Gran Parada y después Festival de Orquesta, etcétera. Curiosamente, el primero de los desfiles, Batalla de Flores, digamos, cogió fama es porque, digamos, tú sabes que para la época en que se dio la primera batalla de Flores, había una guerra entre Colombia y Panamá. Creo que era la guerra de los 1000 días. O sea, hubo un conflicto internacional entre Colombia y Panamá en esa época. Y precisamente como gesto de paz, como gesto de buena voluntad, vamos, nosotros somos pueblos hermanos. Recuerda que antes de que Panamá se independizara, por decirlo de una manera, pertenecía a Gran Colombia. Entonces, precisamente, en ese contexto de ese conflicto entre Colombia y Panamá, creo yo que a inicio del siglo XX se dio esa batalla de Flores como gesto de paz en medio de ese conflicto. Entonces, digamos que por eso fue, entre otras cosas, puede haber muchas otras variables, pero digamos de que el Carnaval de Barranquilla empezó a coger fama más allá de la sabrosura, de la celebración, es por haber hecho ese evento en el contexto de la guerra que hubo entre Colombia y Panamá. Creo que se llama la Guerra de los 1000 días, no recuerdo muy bien. Sí, no, creo que más que todo no fue exactamente una guerra de Colombia contra Panamá, porque Panamá pertenecía. Dicen las teorías conspirativas que Estados Unidos, como cosa rara, intervino y apoyó a los liberales que estaban en contra del proestado, que eran los conservadores, y estalló aquí una cuestión aquí precisamente en Bucaramanga, porque el trasfondo era que querían quitarle el monopolio del oro. Bueno, perdón, se querían formar estados confederados. Sí, Uh pero -huh. el Estado Central, Bogotá, no quería, o Santa Fe como se llamaba, no quería. Entonces, aquí había oro en Antioquia y precisamente se vino un batallón de gente de Antioquia para acá, porque querían quitarle el poder al clero, la iglesia, ¿sí? Correcto. Patrocinado por la cuestión de No, los y masones y todo eso. o sea, digamos que algo que sí tiene bastante documentación de, como dicen por ahí, Estados Unidos metiendo la cuchara como cosa rara, el canal de Panamá.
En ese sí se puede decir, mi llave, que no solamente metió cuchara, sino billete. No, por eso, Porque esto es lo que yo te digo. Estados Ahí Unidos fue lo de siempre la tuvo guerra de los interés. 1000 días, fue una excusa. Lo de la guerra de los 1000 días fue una excusa. Exacto. Claro, es que siempre, o sea, siempre tuvo interés en ese tema del Canal de Panamá, y tanto así que, o sea, muchos países financiaron ese proyecto, pero el que más puso billete, evidentemente, fue Estados Unidos. Y Sí, mira que después de que Panamá se independiza, cuando empieza como en casi todos los países de Latinoamérica en esa época, la guerra revolucionaria en Panamá, quien intervino también fue Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas en el contexto histórico de esos inicios de Panamá, como República Independiente, que está el protagonista de fondo metiendo la cuchara, moviendo los hilos de Estados Unidos. Entonces, digamos que lo de teoría conspirativa es porque de pronto falta un poquito de evidencia, pero es que hay muchos sucesos en los cuales está metido Estados Unidos ahí en la película. bueno, listo. Siguiendo con el tema, tú hablaste de lo del carnaval de Barranquilla, me acordé de algo. Resulta que la guacherna es por una cantidad de guaches, que son unos instrumentos Ok, musicales, que en sus inicios los hacían con lámparas y mechones cuando no había luz. Entonces, en un grupo cantidad de guaches es la guacherna. Por eso es que se le llama ok. guacherna. Bueno, Excelente datazo, me gustó ese datazo. Así es que de hecho, eso es lo que me refiero. O sea, el costeñol tiene una riqueza no solamente en la variedad de términos, sino en el contexto en el cual surgen los términos, que entonces yo no entiendo por qué le dan tanto palo. O sea, eso es lo que yo a veces me la pregunto, por ignorancia, qué, el como digo yo, por desconocimiento. qué los colombianos de bien quieren denigrar el costeñol si él es tan exquisito, tan rico en variedad y en contexto. Sí. Ah, bueno, tener el palito, ¿tú sabes qué es tener el palito? Me suena, yo recuerdo que mi abuelo usaba esa Bueno, expresión. es ser experto en algo, ¿sí? Ok, Entonces, yo digo que es como una especie asimilándole al mago que con una varita mágica. Entonces puede venir de ahí, tener el correcto, palito, tener la varita mágica para solucionar cualquier cosa y ser experto. Hay otra correcto. cosa que es No, la y ten en palabra cuenta algo de que ¿cómo que se llama? Eh, Porque parece mentira, pero casi todas las cosas tienen un origen hasta cierto punto tribal. En las tribus, el pluma blanca, por decirlo así, el mandamás tiene un cetro, un palo. un Entonces, si usted báculo. tiene el palito, usted es el que manda la parada en esa película, en la tribu, o dicen por ahí. Bueno, a propósito de mandar la parada, que quiere decir liderar, es como la parada de Barranquilla, la gran parada. Entonces, el que va abajo es el que llevar la bandera, es lo mismo. Una parada es Es como un correcto. desfile de tipo militar, por decir algo en sus primeros orígenes. Es correcto. No, y mírate lo que te mencioné, ¿cómo es que se llama? Lo que te comenté del origen, o por lo menos de la primera batalla de Flores, fue en el contexto de la guerra esa de los 1000 días. Entonces Sí. tiene mucho sentido de que el desfile de la Gran Parada haya tratado de imitar estos temas militares, teniendo en cuenta el contexto en el cual se dio la batalla de Sí, Flores. La sí. primera Bueno, batalla de Flores. hay una palabra que es arboleado, ¿sabes qué es arboleado? Wow. Ese es bien de Tira la pueblo, plena ese es ahí. bien pueblerina. Estar ahí arboleado es estar como echado o tirado. Yo digo que puede venir Ok. de árbol, puede venir de árbol. Sí, como de un árbol, de una rama que está ahí arboleado. Hay otra que es zabalear. ¿Tú sabes qué es zabalear? No, ni Ar- idea. arrojar, tirar. Zabaleame eso ahí. Se lo Ok. zabaleó. Yo, yo digo que puede venir del pescado llamado sábalo, que para mí es el más sabroso, Sábado, bien correcto. bacano. Que cuando lo tiraban, que el uno se lo tiraba al otro, sábalealo. Entonces tira el sábalo. Ok. Bueno, la palabra checa, que es muy de ustedes de Barranquilla, porque los primeros barcos tocaría averiguar más o menos el contexto histórico de esa tarea para los dos. De cuando llegaron los primeros barcos de la República Checa con creo que gaseosa o cerveza. Y entonces por eso a esa tapilla, la tapa, se le dice checa. Se le decía, ya casi Ok. no se le dice. Entonces es No, cuestión de o investigar. sea, ahora que mencionas eso, que precisamente el término checa, recuerdo, eso, mira, eso es como el término Watchman, que lo conversamos hace en Ah, otro sí, podcast, Watchman. la variación de Watchman. Bueno, ahora que mencionas checa, precisamente ese término, en la universidad cuando yo estudié, hay un profesor que le decían el checa. Y ¿Por qué? nosotros cuando no sabemos, o sea, cuando nosotros sabemos que ese profesor tenemos que verlo en sexto semestre. Ujú. Cuando nosotros
lo habíamos visto, nosotros ya dirán, no, es que de pronto fue que estudió su maestría allá en Europa, en República Checa y tal. Cuando nos enteramos, porque él mismo, o sea, él sacaba pecho de por qué le decían checa, él mismo explicó, era algo así como la variación que pasaba con el Watchman. Entonces, sí pasa que él era el profesor de ingeniería de materiales. Ese profesor, digámoslo así, el libro con el cual en la época que él estudió, la autoridad máxima en ingeniería de materiales era un autor apellido Checkard. Ah, ¿Qué pasa? Que el man se estudió, se dominó tanto, e incluso las primeras clases que él empezó a dar como docente en ingeniería de materiales fue con ese libro. Y el man se sabía tanto ese libro de los detalles, las normas y las cosas, que el gremio de profesores le empezó a decir el Checkard. Hey, ahí viene el Checkard. Y de ahí, variando, como pasó con el término Watchman, quedó Watchman, en este caso quedó el Checkard. Ahí viene el Checkard, así. Y él orgullosamente sacaba pecho. A mí me dicen el Checkard por esta razón. oye, ya. es que me hiciste acordar a un profesor ahí en la UIS que le decían número complejo. Porque es que le faltaba un brazo, hay una parte real y una imaginaria. Bueno, seguimos. Ladrar binde. Esto es bien de pueblo. Se quedó ladrando binde. Te voy a explicar qué son los bindes. Los bindes, que son esas cosas, esas construcciones que hacen las termitas o los comigenes. Tú lo has visto en los montes, en las fincas. Entonces, inicialmente las hornillas, los fogones se armaban era ahí y ponían la olla, lo que fuera arriba. Entonces, ladrar binde es como los perros, cuando tú sabes que a los perros le hacían fogones o debajo de la hornilla en los montes, en los pueblos se hace. Correcto. Entonces, cuando el perro queda ladrando binde es como que no le dieron comida, estaba ahí velando. ¿Sabe qué es velar, no? Está velando es como con ansia de que le den, queriendo que le den, se llama velar. Correcto. Estaba ahí velando y no le daban nada. Se te parquea la mascota ahí esperando que le tires la liga. Sí, exactamente. Bueno, hay otra cosa. Aquí dice el amigo hágale espere, que yo tengo el palito acá, dígale el mago de la sabana. Es que hay un man de los festivales que siempre los gana, pero el que tiene una varita. Después hablamos del tema. Sí, hay otra cosa. Que fue ladrando binde. Nisurria. Nisurria es como no tener nada, no le quedó nisurria. Y tengo entendido que podría ser. La surria es como la parte esa, la salsita, lo último que queda de la carne. Se le dice, o surrapa, creo que le dicen, o surria. Hay otra palabra, atabanar. ¿Tú sabes qué es atabanar? Sí, ese sí lo he escuchado, atabanar. Por eso, me estás atabanando, es como hostigar, acosar, molestar. Correcto. Yo digo que viene de lo siguiente, hay una mosca bien cansona que es el tábano. ¿Sí o no? El tábano que molesta a los ganados y demás, a las vacas. Es una mosca grande, entonces por ahí puede venir la cosa. Es que de hecho hay términos que vienen de los animales. Por ejemplo, ser avispado. Literal. Pero mira una cosa, hagamos la comparación con el interior del país. Acá dice ser abeja. Mira, tienen la misma, pero un equivalente. Pues, es correcto. Es más, y la avispa, dicho sea de paso, la avispa es la que pica y esa no tiene miel, ¿no? Es la abeja. La de la miel es la abeja. Es correcto, nomás. ¿Tú sabes qué es partir palito? No, esa sí no la conozco. Bueno, como que pelearon. Este man, Juan y María partieron palito. Pelearon. Ok. Entonces, ¿qué se decía? Que anteriormente cuando hacían una amistad las personas, juraban y ponían como un palito, ¿sí? Y lo agarraban y juraban ser amigos por siempre. Entonces, por eso se decía que cuando peleaban partían palito. Como un símbolo del pacto, como un símbolo de la amistad. Exacto. Entonces, de ahí puede provenir, ¿no? Correcto. Bueno, ya hablamos de... otra cosa que yo quería comentar es lo siguiente, que yo lo descubrí en la cultura costeña muy de pueblo, pero no la he sabido explicar, y ahí es donde pueden entrar. Bueno, ya te voy a dar paso yo sé que me estoy extendiendo un poco, esta es la última. Claro. Perdón.
Párale No, bola. es para poner, como dijimos al inicio, para poner en el cierre uno de los vallenatos de tus composiciones, Sí, que tú me has mencionado por fuera de cámara, el de Soy de soy de Pueblo. pueblo. Sí, bueno, Exacto. ingeniero, esto es cortico. Vete, Mira, para vete, ver que vete tú con me el puedas ayudar término, con lo siguiente. ¿sí? Perdón. Tú habías dicho, y eso es clave, de formar un equipo multidisciplinario para Sí, sí, poder sí, explicar muchas de las cosas al costeñol y puede suceder con lo que te voy a decir claro. ahora, que no le he encontrado la explicación. Encontré un patrón, pero no sé la explicación. Resulta que nosotros en pueblo, ¿no? Pero ya en los montes, en la finca, a la vaca, para echarla, se le dice jaca. A la novilla se le dice jilla. Míralo, mira el fenómeno que va ocurriendo con las letras. La del caballo jayo, la de la yegua jegua, la del puerco heico, la del burro julo, la de la mula jula, la del ternero jero. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? El poder de la letra J. Yo tengo un escrito específico para la letra J. Y entonces, incluso en los gritos de vaquería, se utiliza mucho ho, ho, ja. No, ¿Sí? y ten en cuenta, ahora que tú identificas ese patrón, date cuenta de algo que sucede, y eso lo vi, te voy a decir dónde lo vi, en Siena de Oro, cuando estuve allá en Córdoba, porque yo normalmente, fueron poco los fines de semana durante ese proyecto que yo tuve la oportunidad de irme para los pueblos que estaban cerca de Cereté. En Siena de Oro yo veía algo curioso para mí, que soy de acá, de ciudad, por decirlo así. Ajá. No sé mucho de la cultura de los municipios. Eh, Tú sabes que todo eso es sabana. Entonces, alguien está aparcado aquí, pues recogiendo maíz, recogiendo algo, y el otro está por allá a lo lejos en el horizonte, Y le y ellos se grita, comunican, ¡ah! se comunican gritados, y no solo gritados, sino con chiflido. Entonces, eso que tú mencionas, ese patrón de que curiosamente es la última sílaba la que, por decirlo así, se vuelve sonora, eso normalmente sucede cuando tú te comunicas a distancia. O sea, si tú dices una expresión, una palabra, la que le va a quedar sonando en la mente a la persona es la última. Si tú gritas caballo a alguien por allá a la distancia, en el horizonte, lo que le va a quedar en el oído cuando Es se yo. esté comunicando va a ser el ayo. Entonces, mira todo lo que tú habías planteado, que el caballo ayo, el burro burro, y así. La última sílaba es la que queda pues procesada, por decirlo así. El resto, por decirlo así, por la distancia en que está recorriendo el sonido, o por interferencia, o por el fenómeno que sea, se pierde. Pero la última es la que procesa el oído, por decirlo así. Entonces, está muy interesante eso. O sea, plantearlo dentro, o sea, como te digo, el tema cultural, el tema del costeñol da y por eso lo chévere es poder seguir difundiendo, seguir generando contenido para poder, como decirlo así, con propiedad, decirle al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Cultura que esté interesada, porque eso también es parte del interés. Vea, nosotros tenemos esta iniciativa, la venimos trabajando no de ahora, esto no nos sacamos del sombrero, sino que llevamos tiempo. Y en el caso tuyo, Tomás, o sea, tú llevas años, o sea, no solamente con el tema de composiciones musicales, con el tema de los libros, con el tema de las artesanías, o sea, trayectoria es lo que tienes, trayectoria es lo que te sobra, así que lo que hay que buscar es donde hay por lo menos una convocatoria del Ministerio de Cultura o una Secretaría de Cultura que tenga la disposición de patrocinar un tipo de iniciativas como estas, nos tiramos en plancha, como digo yo, a los Yepes, el defensa colombiano de la selección. Sí. Entonces, sí, eso es lo que yo descubrí, pero fíjate que, bueno, pero alguien que sea lingüista, historiador, No, antropólogo, puede claro, tratar de no, por investigar eso el te más digo, a es que la fondo. idea La idea es plantear un proyecto interdisciplinario que gire en torno al tema cultural, al tema etimológico, antropológico, porque eso es lo chévere de las ciencias humanas. O sea, a diferencia de nosotros, de la ingeniería, de que ya con el tiempo fue que se interconectan, pero son como prácticamente independientes. La física va por su lado, la química va por su lado. Ya en ciertos contextos que se conectan, y ahí sí se vuelve interdisciplinario, No, mira, pero mira, la ciencia mira algo, humana no. ingeniero, una cosa con lo de la letra J, que Ajá, mira los cantos de vaquería. Poncho Zuleta en las canciones viejas, porque yo soy zuletista a morir, claro. él dice, ¡gia, gia, gia, gia! En las canciones, ¡gia! Es ese grito de vaquería, o sea, es un vestigio de cantos de vaquería. No alcanza ni a decir el gia, dice gia, gia, aún más contracta la expresión. Y lo mismo
Beto Zabaleta, que una vez le criticaron, que él parece que estuviera jarreando ganado cantando. Pero es precisamente porque a ellos son los poquitos, ya las últimas canciones de Poncho obviamente ya no tienen eso, se perdieron. Pero si tú te pones a escuchar desde el año 70 y pico, cuando salieron ellos, cuando utilizaban el cencerrito ese, la campanita, tin, 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 en las canciones, y ahí escuchas tú esos gritos espectacular a la entrada de las canciones, y eso le da como una alegría. El G, el ja, sí, y eso también lo utilizaba el G y el Ja, lo utilizaba Abel Antonio Villa, y el padre del son, Pacho Rada, también lo utilizaba. Entonces es tratar de unir todos esos elementos, y yo creo que también la letra J es fácil de decir, es un sonido gutural. Mira lo siguiente, lo traigo a colación. Mi mamá cuando cuando yo estaba niño y mi mamá me daba a tomar algo, no decía coge, toma, agarra, no, me decía y así, mira. Claro, el sonido, es como de ventrículo, como que no articula uno. Uno dice, es gutural, se llama gutural. Entonces ya yo entiendo que tengo que agarrar el pocillo y tomármelo. Imagínate esa expresión. Eso puede tener una explicación desde el tiempo, el inicio del idioma y todo, desde el inicio del habla. O sea, si uno se pone a investigar eso, y yo que día también descubrí algo, cuando la parte de los nombres, Toño, no sé qué, y muchos de los apodos que quedaron en los pueblos, es como los niños pronunciaban. Al pronunciar mal las palabras de los nombres de las personas, así quedaban. Entonces, ¿qué día me puse a analizar? Y así quedaba, por ejemplo, eso de que con Chichito, no sé qué, eso vinieron Coqui, no sé qué, que los niños lo pronunciaron mal, porque y entonces ese es el lenguaje bien natural, cuando nosotros hablamos, comenzamos a hablar como niños, que no decimos carro, decimos casa, no decimos casa, sino taza. En vez de K, que en la C decimos T. Entonces, todo eso, uniendo todo eso, pero ahí tienen que entrar los lingüistas, lo de la parte que estudian esto de la laringe, cómo se produce el sonido. Entonces, sí, porque es un equipo multidisciplinario y es cuestión de atar cabos, tomar de aquí, tomar de allá y armar la especie de ese rompecabezas porque nuestros ancestros nos dejaron ese vestigio. Y estamos ¿cómo es? Paleontólogos del lenguaje. Correcto. No, y precisamente, o sea, algo, o sea, digamos que turísticamente hablando, Colombia tiene sus cosas interesantes, pero precisamente algo que le da riqueza, o sea, como digo yo, si la vaina sigue, o sea, si con esa palera, con ese denigro, de prestigio que le quieren dar los colombianos de Viena al costeñol, seguimos, vamos a llegar al punto de lo que pasó en Francia, o sea, vamos a llegar al punto de que aquí en Barranquilla todos hablando divinamente, así como ya hablan en la capital. O sea, esa vaina no tiene presentación, marica. No, sinceramente. No creo, porque nosotros somos muy arraigados a lo nuestro, ¿no? Pero claro. Pero como te digo, o sea, yo he visto ciertos fenómenos aquí que, o sea, parecen pendejadas, parecen cositas menores, pero que tienen un trasfondo precisamente en esa patineta que se montan de que no, es que porque como te digo, o sea, no solamente algo de aquí, sino en cualquier parte del mundo, siempre te quieren montar la patineta, o sea, siempre quieren vender la idea de que todo lo de la capital es mejor, todo lo de la capital es lo más bueno. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Ese es el trasfondo de ese tema. Ah, bueno, entonces no sé si escuchemos lo de la cara, estamos ya entrándolo para escuchar una. Sí. Claro, aquí tengo lista la de Soy de Pueblo. Dale. Te dura 4 minutos 40, entonces vamos a ponerla. Y tú me dirás, pausala y haces algún comentario al respecto. O sea, como te digo, esta es tu composición, tú haces lo que consideres pertinente. No, ¿Me confirmas si se escucha? Yo voy a dar de pronto una explicación antes para no interrumpirla. Lo que pasa es que siempre sucede, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, que los de ciudad denigran de pronto a la gente de pueblo, a la gente de montaña, y eso no sucede. A nosotros nos decían corroncho, coralibe, también nos llamaban coralibe, o la gente perrata porque andaba con los perros. Pero mira que la lengua castiga. Ahora son la gente esa de bien la que carga con los perros para todos los lados y da hasta caché cargar con los perros. ¿Cómo es la vida? Bueno, y sucede que los paisas, los de ciudad le dicen a los de campo, le dicen montañero. En los llanos le dicen criollo. ¿Sí me hago entender? Y así sucede, le dicen provinciano en el Cesar y la Guajira, así a la gente de pueblo, los provincianos. Yo te digo una vaina, yo de acá, o sea, que no sabía el contexto del término provinciano, o sea, para mí la palabra provinciano es un término bonito, o sea, como
tal provinciano suena bonito. Y yo veo muchos vallenatos de antes que tienen la palabra provinciano. Pero mira, eso dentro de sus tiene letras. una explicación, perdón, porque anteriormente se llamaba la provincia, le decían de Padilla. Ok. La provincia de Padilla, La Guajira. Sí, y O parte sea que del Cesar. provinciano tiene referencia a Padilla. Alguien de Padilla, precisamente. No, le llamaban la provincia de Padilla a La Guajira y esa parte. Le decían. Okay. Entonces, ese era el contexto del uso del término provinciano. Sí, bueno. Viene de allá de la provincia de Guajira. Exacto, de la provincia de Padilla. Entonces, eso más o menos es como la explicación y ahí es como una, ¿cómo se dice? Una reivindicación de la gente de campo, porque son de los que nos nutren a nosotros, de los cultivos, y sin ellos no comeríamos nada. Así es. Bueno, entonces vamos con la canción que están por ahí. Dale. Me confirma si te escucha. Dale. ¿Sí se escucha? Nada. Hasta ahora nada. Pero no la vas a hacer fuera de micrófono. O sea, fuera o sea, tú tienes otro dispositivo ahí. La tengo acá en el celular. Dale, ponla. Voy a ponerla otra vez del inicio, ¿vale? No, pero toca más fuerte. Negativo. Nada. No, entonces va a tocar editarlo. O sea, yo ahora que llegue a la casa edito el video. O sea, tenemos aquí el podcast. Y en el video que edite le pongo de fondo al final, al cierre, la canción. Sí. Entonces. Voy a revisar. De hecho, yo te quería comentar. Tengo la idea. Bueno, como te había mencionado por fuera de cámara, la próxima semana Tomás va a tener la oportunidad de mostrar un poco de sus productos, de su empresa, que me estuvo también comentando de que lo chévere, o bueno, curiosamente, como dijiste tú en uno de los primeros podcasts, como dice por ahí, lastimosamente nadie es profeta en su propia tierra, y tus productos más que todo los compran extranjeros, turistas extranjeros, y no tanto la gente de aquí. Entonces vamos a aprovechar este espacio, tiramos la parte del costeñol, y así como hoy, como íbamos a hacer con la canción, tiramos esa película con el tema de los productos, así como tú lo habías mencionado, que lo bacano es que tú no solamente vendes la mercancía, sino que tú le brindas a la persona que está comprando eso el contexto cultural de cómo se fabrica, de dónde viene. Eso es maravilloso. O sea, para mí eso es espectacular. No, incluso al sombrero volteado yo también le hice un escrito en el libro. Al sombrero volteado. Y explico que, por ejemplo, no se le debe llamar volteado. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen de 21 vueltas, no son literalmente 21 redondetes, sino es 21 pares de tiritas en la trenza, 42 tiritas. Es como si una mujer que hace una trenza en el pelo, en el cabello, tiene 42 cabellos. Entonces el sombrero no se debe llamar de 21 vueltas, sino de 21 pares de trenza. Y explico otro secreto de los sombreros. El sombrero también inicialmente se le llamó sombrero indiano, ¿sí? Porque lo utilizaban los indígenas. También se le dice sombrero volteado, sombrero zenú, sombrero costeño, sombrero colombiano, sombrero caña flecha. Tiene varios, y todo eso lo digo en uno de los escritos del libro que se llama El sombrero volteado en la cultura costeña, ¿sí? Correcto, Tomás. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la dificultad técnica que tuvimos con la canción, como te decía, voy a hacer unas pruebas esta semana para ver si el próximo podcast, por lo menos, yo sé que Instagram tiene esta alternativa de la practicidad, de poder conectar rápidamente, pero voy a hacer la prueba, una de las dos, con un live de YouTube o si no, con Twitch, que también, pues digamos, es una plataforma que permite hacer contenido en vivo, así como estamos haciendo aquí. Cual de los dos tenga mayor facilidad, yo hago la prueba entre semana y te confirmo, mira, me fue más fácil con YouTube, me fue más fácil con Twitch, para entonces, porque yo sí lo he visto en otros podcasts, desde que por lo menos tú haces un en vivo y tú agregas contenido en vivo, por decirlo así. Entonces, por lo menos, estamos tú y yo conversando y entonces una pantalla adicional, eso sí lo he visto bastante en Twitch, es una pantalla adicional. ¿Y cómo se escribe Twitch? No sé lo de Twitch. ¿Cómo se escribe Twitch? TWICH. Creo que es así. Twitch. Que precisamente esa empresa era independiente y la compró Amazon, precisamente para competirle a YouTube. Y ya cogió fuerza, porque curiosamente
digamos que yo siempre, no lo digo solamente yo, hay varios youtubers que dicen de que YouTube es un poquito family friendly, o sea, censura mucho. Y eso no lo tiene Twitch. Twitch es mucho más flexible. Lo que tiene Twitch es que ellos se especializan en streaming, en contenido en vivo. Entonces ya te podrás imaginar la cantidad de creadores de contenido que pasaron de YouTube a pasarse a Twitch, no solamente por la facilidad de crear contenido en vivo, sino por el tema de la censura. Ya, de que muchas veces tú hablabas de ciertos términos, te venía a YouTube, te castigaba los videos, te los tumbaba. Ya a mí me han censurado un par de videos en YouTube. Y entonces me da risa la vaina porque a ti te llega un correo notificándote la razón de por qué censuran los videos. Y yo he publicado en redes sociales por qué supuestamente me censuran los videos. Y eso, oye, eso es a propósito, a mí me pasó algo. Yo puse en mi Facebook personal la palabra mongo, que es el rey del dulce en la cultura costeña. Oye, y Facebook pensaba que es una vulgaridad. Y entonces, pero yo le di rebatir la censura y después aceptó, como que investigó y lo aceptó. Pero se toma su tiempo, o sea, entre rebatir la censura y que te confirmen se toma su tiempito. Te dejan abajo el video por bastante tiempo. Sí, entonces fíjate que con Twitch no pasa ese tema. Entonces voy a revisar entre semanas y te confirmo, porque sí he visto que por lo menos estamos tú y yo conversando, estamos haciendo la transmisión y queda fácil agregar, por lo menos la canción que queremos agregar, queda fácil agregar una pantalla adicional y sale mucho más sencillo. Entonces, oye, se me había olvidado esta, ingeniero, a propósito de que estamos hablando de la J. Una vez yo hice un envío con alguien que está investigando, investiga el costeñol en Facebook, no, en YouTube. Y yo hice un en vivo con él y me dijo que G, nosotros decimos G para decir sí, en costeñol. Y G es en turco informal, significa así, asentir, en turco, informal. G. Entonces, como aquí hubo mucho turco, que nosotros lo llamamos, bueno, turco también venían de otros lados, de ahí puede provenir que por qué le decimos G a decir sí. Claro, claro, no, y eso, mira, eso que tú mencionas, yo recuerdo que parte de la historia de inicio no tanto del siglo XIX, del siglo XX, hubo bastante inmigración de libaneses, turcos, de toda esa zona del Oriente Medio. Entonces también, o sea, como te digo, el costeñol da para mucha vaina, para muchas iniciativas, no solamente culturales, sino, como dices tú, paleontología del lenguaje, muchas cosas. Entonces, bueno, Tomás, nuevamente para mí ha sido un placer compartir contigo en el día de hoy. Entonces, ya quedamos pendientes para la semana que viene, no solamente el tema de la canción, que por temas técnicos no pudimos compartir, sino también el tema de lo que tú vas a presentar, algunos de tus productos, por lo menos, como dices, tú de pronto, conociendo tu negocio, sabrás cuál es el producto más popular, el que más... No, pero se me ocurre lo siguiente, que es mejor, perdón, ingeniero, yo voy a estar en el local a las 11, voy a estar allá mismo en el establecimiento. Y es más, ahí tengo un bafle grande donde puedo poner también de pronto la canción. Hombre, excelente. Eso me parece fenomenal. Entonces, agradecido contigo y bueno, agradecido con los que se unieron a la transmisión y pudieron disfrutar de esto, como digo yo, de esta habladera de paja con sustancia. Bueno, no, muchas gracias. Gracias a mi amigo Alex Álvarez, el sabanero de oro, que siempre está ahí pegadito al picó. Hombre, sí, agradecido con él. Y también por los aportes, porque puso bastantes aportes bacanos en los comentarios que... Oye, mira cómo dice para despedirse y que me desprendo. Me le desprendo. Y hay otro, ustedes en Barranquilla, pero es un lenguaje un poco coleto y que dejó el pelero. Sí, dejamos la peluca. Pelero, sí. Bueno, Tomás, un placer contigo y nos vemos el próximo fin de semana. Hasta luego. Chao.